esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús decía al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo fruto sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Y cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar a su sombra. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, queridos niños, está aquí Eva, queridos hermanos todos. Está el Señor hablándonos en estos días del reino de Dios, en este día concreto. Él ha sido enviado por el Padre para traer a los hombres una cosa que los hombres no tenemos, para meter dentro de nuestra vida una vida que nosotros no tenemos, y en definitiva para poder darnos la posibilidad de que lleguemos al reino de Dios. Jesucristo ha venido a anunciar al mundo que hay un reino de Dios. Dios existe. Jesucristo es el anunciador del Padre, el revelador del Padre. Y Jesucristo ha venido a meter dentro de nosotros el reinado de Dios. El reino de Dios o el reinado de Dios es lo mismo. Es decir, Jesucristo ha venido a decir a los hombres, cuando empieza el ministerio público: cambiad de vida, cambiad la orientación de vuestra forma de vivir, de tal manera que hasta ahora vuestra vida Dios ha sido alguien aparte, apartado, y si ha existido Dios en vuestras vidas, no ha sido para vivir haciendo su voluntad, sino la vuestra. Aprovechar a Dios para que me quite los problemas, para que me quite los sufrimientos, para que arregle mi vida, como si Dios fuera una especie de mecánico que tiene que arreglarte el coche. Un poquito de chapa y pintura. Jesucristo no ha venido a eso, ni Dios es para eso. Jesucristo ha venido a decir que hay un reino, y ese reino es la vida de Dios dentro de nosotros, de tal manera que esa vida va quitando de nosotros el reinado de Satanás, el reinado del pecado, el poder que el pecado tiene dentro del hombre y tiene dentro de ti. Por eso no te sale mirar al otro cuando no te gusta, por eso te sale criticar, porque el otro te mosquea, por eso te salen los pecados, tu egoísmo, que las cosas tienen que ser como tú dices, tu soberbia, tu orgullo, tu vanidad, tu lujuria, tu avaricia, etcétera. Pues Jesucristo ha venido a anunciar a los hombres que Dios quiere entrar de tal manera en nuestra vida que le dé un cambio total, de modo que ya no impere dentro de ti el poder del mal, sino que puedas vivir libre, haciendo la voluntad de Dios, viviendo el amor de Dios. Por eso el reino de Dios, ¿cómo se recibe? Jesucristo nos ha anunciado: convertíos, porque el reino de Dios está en medio de vosotros, está a vuestro lado, se os anuncia constantemente y viene a vuestra vida para que sea sembrado. Pues entonces el Señor dice: ¿cómo viene el reino de Dios? ¿Cómo viene esta vida nueva? ¿Cómo puedo yo cambiar por dentro?
¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo cambiar y ser verdaderamente feliz? Y vivir en el amor, en el perdón, en la comprensión, en el servicio al otro, en gastar la vida por el otro y no quejarme. Y no quejarme. Pues este reino de Dios viene como un sembrador que viene a sembrar esta semilla dentro de nosotros. El reino de Dios es como una semilla que se siembra en la tierra. Dice Jesús en la parábola del sembrador, el sembrador siembra la semilla. Dice, el sembrador es Cristo y la semilla, la palabra de Dios. Primera cosa que nos dice la palabra: a los hombres nos llega el reino de Dios con una semilla que Dios siembra en nuestra alma, dentro de nosotros. Esa semilla es la palabra de Dios, que no depende de ti que crezca para que dé fruto. Solamente esta palabra necesita, esta palabra, el reino, el evangelio, la predicación de la palabra, la catequesis, algo tan tonto, algo tan sencillo, algo que puede parecer sin importancia. ¿Tiene alguna importancia venir a misa el domingo? Pues no se está mejor en la playa ahora fresquito, ¿verdad? O haciendo lo que te dé la gana. ¿Sirve para algo venir a la Eucaristía y escuchar la palabra? Si aquí no se hace nada, si te hago que sentarte y ya está y escuchar la palabra, ¿tiene importancia? ¿Es algo significante? ¿Tiene valor? ¿O es algo que no, ni chicha ni limonada? Por eso el Señor también nos pone otra parábola. El reino de los cielos se parece a la semilla de la mostaza. ¿Sabéis cómo es la semilla de la mostaza, no? Eva, ¿tú sabes cómo es la semilla? ¿Has visto alguna vez una semilla de mostaza? ¿Has visto la mostaza para las hamburguesas, no? Eso sí, para los perritos calientes, para echárselo al bocadillo, la mostaza. La mostaza sale de una semilla muy chiquitita, muy chiquitita. La pimienta sí, ¿no? La pimienta sí, porque la usamos todos los días, ¿no? Un grano de pimienta, una bolita, ¿no? En un grano de pimienta caben 2 o 3 semillas de mostaza. Están chiquitísimos. Es como si fuera un poco de polvillo, que tú soplas y se va y desaparece. Parece que no tiene importancia, no sirve para nada. Qué tontería, eso tirado a la basura. Sin embargo, dice Jesucristo que el reino de Dios se parece a la mostaza, a la semilla de mostaza, que en sí mismo es algo insignificante. No viene como de un modo poderoso. El reino de Dios no viene imponiéndose. El reino de Dios no es algo tremendista, que te tienes que enterar a la fuerza de que viene a tu vida. No, es algo tan tonto como venir a la Eucaristía, escuchar la palabra, escuchar la predicación y el Señor te toca por dentro. Y mete dentro de nosotros su palabra. Y sin darnos cuenta, dice el Evangelio, y el sembrador que ha sembrado la semilla se va a la casa, se acuesta, se levanta, hace sus labores, va al supermercado, compra en la tienda. Dice, la semilla va desarrollándose sola por ella misma. El reino de Dios, la vida de Dios dentro de nosotros, la libertad de un corazón nuevo y purificado del pecado, esta posibilidad de vivir el amor de Dios de verdad dentro de nosotros, no se consigue por puños. Cumplir los mandamientos no se consigue con tu esfuerzo humano, lo voy a conseguir. Estamos acostumbrados, y tenemos que cambiar el chip porque estamos equivocados, que en la vida todo lo conseguimos nosotros. Me lo merezco, depende de mí, me lo he ganado. ¿Quién ha conseguido tu trabajo? Vamos a ser sinceros. ¿El trabajo que tienes o has tenido, gracias a quién ha sido? Por mí, por mi currículum, por mis estudios, por mis capacidades. ¿No? Tú no dices eso. Lo has conseguido tú. El matrimonio que tienes, los hijos, el dinero que tienes, ¿quién lo ha conseguido? ¿Quién te lo ha dado? Yo, lo he conseguido yo. Estamos muy equivocados, porque nada tendríamos si no se nos hubiera dado, dice San Pablo. En eso es muy importante que el Señor de verdad nos ayude a cambiar el chip.
Porque mientras que no cambiemos el chip, no entraremos en la vida cristiana, no seremos cristianos, no viviremos el cristianismo. Esto fue una herejía del siglo IV que San Agustín combatió, de un presbítero, de un sacerdote que se llamaba Pelagio. Esta herejía se llama el pelagianismo. Yo me salvo, yo consigo mi salvación con mi esfuerzo. Pues mira, te digo ya una cosa que te lo he dicho muchas veces. No te esfuerces porque no lo vas a conseguir. Vas a chocarte siempre con un muro, que no cumplen los mandamientos. Que te vas a esforzar, que vas a intentar, que vas a querer y te vas a frustrar. Porque no está en las fuerzas humanas vivir la fe, vivir el Evangelio, vivir la gracia. Por eso termino, esta palabra es maravillosa, porque nos centra en la verdad y nos anuncia una buena noticia. Dios quiere darte su reino. Ay, Padre, pero no lo voy a conseguir cuando me muera. El reino de Dios no es para cuando uno se muera. No, el reino de Dios no es para cuando uno se muera. El reino de Dios empieza a vivir ya aquí. Si tú no le opones resistencia a la palabra de Dios, a la predicación, a esa semilla que va poniendo Dios dentro de ti, que parece tonto venir a escuchar un ratito a solas con el Señor en la oración. ¡Ay, qué pérdida de tiempo, Padre! Yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Yo cómo voy a estar un cuarto de hora con el Señor en el sagrario? ¿Para qué? Pierdo el tiempo, yo necesito ese tiempo para otras cosas. Porque parece que es tonto, que es insignificante. Una obra buena, una obra de misericordia, parece tonto. Leer el Evangelio cada día, hacer oración, escrutar la palabra de Dios, parece una pérdida de tiempo. Y sin embargo, quien lo hace, Dios va sembrando su reino dentro y va cambiando. ¿Y cuál es la señal de que en alguien vive el reino de Dios? La alegría. Dice San Pablo, el reino de Dios es alegría, justicia y paz en el espíritu. O sea que si tú no tienes alegría dentro, el reino de Dios no está vivo, no está floreciente. Porque el reino de Dios es alegría, igual que es sencillez. Es que me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, pero como lo vives con sencillez, tú dices, Señor, pues tú sabrás. Yo me alegro con lo que tú hagas conmigo, Dios mío. Yo estoy contento, yo estoy contenta con lo que tú hagas conmigo. Señor, no puedo con este sufrimiento, pero tú lo pones en mi vida. Ayúdame, Señor. Yo solo quiero hacer tu voluntad, Señor. Esto es un santo, esto es un cristiano, esto es vivir el reino de Dios. Alegría, justicia y paz en el espíritu. Pues esta palabra dice que cuando se desarrolla el reino de Dios en alguien que ha sido sembrado, pasa como la mostaza. Va echando el tallo, después el árbol, la espiga y después da los frutos. Jesucristo es el reino de Dios, que ha venido a la tierra. Por eso quien lo acoge, acoge el reino de Dios. Y empieza a darse poquito a poco ese tallo, ese árbol y los frutos. El árbol que va creciendo es la cruz. Y de la cruz se da un fruto que es el amor al enemigo. Mientras que en nosotros no salga el amor al enemigo, todavía hay mucho yo dentro de nosotros. Mucho yo. Porque pediremos justicia, diremos no hay derecho, porque pondremos queja, porque hay mucho yo. El reino de Dios no es yo, el reino de Dios es Dios en nosotros. Así que hermanos, no desanimaros, esto es un camino, el Señor nos va llamando a seguirle, pero no le pongas resistencia, no eches herbicidas, veneno a la semilla, porque te lo cargarás. Más bien como la Virgen, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso pidámosle al Señor, Señor, danos esta actitud de humildad, de sencillez, para que tu reino lo acojamos, para que no nos parezca tonto venir a la Eucaristía, a escuchar la palabra, a escuchar la predicación, porque Dios irá desarrollando esta vida del cielo dentro de nosotros y dará el fruto. Y los hombres vendrán. Estas aves del cielo son tus vecinos, tus vecinas, tu familia, tus hermanos, tus primos, tus conocidos, y dirán que necesitan un cobijo contigo, un arropo. Vendrán a cobijarse en tus ramas, en tu fe.
Y ellos querrán también vivir, y vivir esta fe que tú vives. Y entonces tú serás un testigo y harás una misión, y es llevar a los hombres a Jesucristo. Y el reino de Dios también se plantará en ellos. La voluntad de Dios es que todo hombre se salve. Pidámosle al Señor esta humildad y esta fe. Señor, eres tú el que plantas el reino, el que lo haces crecer. Ayúdame a no ser un impedimento para que crezca en mi vida y lleve la salvación a los hombres. Amén.